Buenas tardes a todos, días. Muchas disculpas por atrasarnos el video. Ahorita vamos a ver lo que es el problema 6b. Mañana trataremos de ver más problemas. También ya vi el anuncio de César, entonces vamos a tratar de ir también un poquito más rápido para ir cubriendo todos los problemas posibles. ¿Sale? Y en cualquier caso también, si no, pasárselos de alguna manera ya hechos para que los estudien y me pregunten cualquier duda. Vamos a ver. Entonces, ahorita va a ser un poco rápido y corto el video porque ya están la mayoría de las cosas escritas. Problema 6b. En este caso lo que tenemos que ver es encontrar la propiedad del triángulo de Leibniz que viene ahí en la tarea. Dicha propiedad se refiere a una fórmula de recursión, que es lo que nos está pidiendo, una fórmula de recursión. Describir las B's con respecto a las A's, si ya leyeron el problema. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto de las B's y las A's. En la descripción del problema se tiene que el triángulo surge de la fórmula que habíamos encontrado en el inciso A, que es 1 sobre K más 1 igual a 1 sobre K menos 1 sobre K más 1. Los lados del triángulo se construyen así y son la serie armónica. ¿Por qué? Entonces, si yo voy sustituyendo, nada más tendría esta parte en 1 sobre K. Tendría 1 sobre 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así me voy. Ese sería un lado del triángulo. Y el otro lado del triángulo sería esta. Igual tengo la serie armónica. Y ya los demás van surgiendo de restar alguna parte de la serie armónica, la parte anterior, y sale el número que sigue. Eso también lo vamos a ir viendo ahorita en detalle. Esto mostrado en color verde, que son los lados del triángulo. Si tomamos la primera fila, se construyen los siguientes restando 1 menos k. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 1 sobre 1 menos un medio, me va a dar un medio, que es este que está acá. Si yo tengo un medio menos un tercio, yo hago la cuenta y me va a dar un sexto. Si yo tengo un tercio menos un cuarto, me va a dar un doceavo, que es el de aquí abajo. Si yo tengo un cuarto menos un quinto, yo tengo un veinteavo y así me voy con cada una. Ya tengo la segunda fila. ¿Cómo construyo la siguiente fila? Pues entonces hago lo mismo. Un medio menos un sexto que ya tenía anteriormente me va a dar un tercio. Un sexto menos un doceavo me va a dar un doceavo. Un doceavo menos un veinteavo me va a dar un treintavo y así. Y así me voy con cada una de las filas, recorriendo obviamente el lado correspondiente, porque aquí no tengo nada, aquí tampoco tengo nada, y aquí tampoco tengo nada. Entonces así se forma este triángulo que tenemos aquí y es el mismo que tenemos en la tarea. Entonces vamos a lo que sigue. Y lo anterior se ve, como yo les comentaba, la fila 1 sería armonía, tan tan, no hay nada más que hacer. La fila 2 es como les digo, 1 menos k más 1. Entonces tengo un medio, un sexto, un doceavo, veinteavo y treintavo. Y así aquí está formando el triángulo. La fila 3 sería restar los dos números seguidos y ponerlo debajo del número restado. Entonces, este menos este, abajo pongo el número que sale de la resta. Este menos este, abajo pongo el número de la resta. Y así. Entonces, para la fila 3 tendremos un tercio, un doceavo, un treintaavo, etc. Entonces ya aparece la otra parte del triángulo de Leibniz. De esta forma se van construyendo las siguientes filas. Eso ya lo expliqué también de la manera de la transparencia anterior. Entonces nos fijamos que cada número de cada fila posterior es el resultado de la resta del número que está arriba de él. Por ejemplo, un treintavo es el resultado de este número, de restar este número con el número que está al lado izquierdo del número que se resta. Sería, este está arriba, ¿cuál es el que está al lado izquierdo? Un quinto. Entonces, este menos este me da este. Esa es la fórmula, al final de cuentas, o la propiedad que queremos expresar en palabras. Vamos a aterrizar esto con una ecuación. ¿Cómo sería esto? Lo anterior se visualiza más fácil con los tiempos. Como se mencionó, son los números. Al final de cuentas, son paquetes de centros que tenemos para ver cómo se forma el triángulo. Entonces, tenemos el primer mini triángulo y otro al láser vamos a tomar. El primer mini triángulo me refiero a este que está aquí arriba, que sería el 1 sobre 1, un medio y un medio. Entonces tenemos 1 sobre 1, un medio y un medio. Entonces vemos que lo que sabíamos, que 1 menos un medio es un medio. No hay problema. Por lo que si los números de la parte superior los llamamos A's, o sea, estos que están acá arriba,
y los de abajo los llamamos Bs, tal cual como viene en el problema. Para hacer el primer triángulo y los primeros números, tendríamos esto. A1 es igual a 1 sobre 1, que es igual a 1. A2 es un medio. Y B1 es un medio. ¿Por qué B1? Porque es el primero que aparece. Si nos vamos al triángulo, es un medio. No tenemos nada acá. Entonces, sería llamarlo B2 a este. Primero que estoy siguiendo para resolver el problema. De una manera, creo que lógica. Entonces, cambiando los valores numéricos por las letras, tendríamos A1 menos A2 igual a B1. Entonces, aquí tendríamos una pequeña formulita, ¿no? Vamos a ver qué pasa con otro ejemplo. Por ejemplo, observa una pequeña recursión. Si tenemos otro triángulo, uno de la fila 2 y de la fila 3, volvemos acá al inicio, la fila 2 es esta y la fila 3 es esta. Entonces vamos a tomar ahí, si te dan cuenta, tenemos un medio sexto, un doceavo, un tercio, un doceavo. Vamos a ver cómo tenemos acá. Tenemos un sexto exactamente en la fila 2 y la fila 3. Vemos que, por ejemplo, el tercer triángulo correspondiente al del color azul sería un doceavo, un veinteavo, un treintaavo. Cumple esto. Un doceavo menos un veinteavo es igual a esta cantidad, 20 menos 2 entre 240, es igual a 8, 2 entre 240. Y simplificando, pues nos da un treintaavo, que es lo que está abajo. Sería entonces A3 es igual a un doceavo. ¿Por qué A3? Porque tenemos A1, A2, A3. Y A4 igual a un veinteavo, que sería este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Eso lo podemos de alguna manera escribir también aquí arriba para que quede claro. Una vez lo ponemos A1, A2, A3 y A4. Ajá. Y abajo pues hacemos lo propio, que sería B1, B2 y B3. Esto para que quede un poco más claro. Entonces ya tenemos eso y obtenemos, por lo tanto, sustituyendo al revés, normalmente sustituimos las letras por números, pero aquí estamos haciendo un poco al revés la situación. Entonces sustituimos los números por las letras y tenemos A3 menos A4 igual a B3. Entonces, si comparamos la fórmula anterior, nos percatamos que habría cierta confusión con las filas que trabajamos. ¿Por qué? Porque este A3 es de la fila superior y las Bs son de la fila inferior. Entonces, si yo me voy al inicio del triángulo y yo quiero calcular, por ejemplo, de esta y de esta, entonces esta sería A y esta sería B. Pero si en otro momento me ponen a calcular este y esta ahora sería la A y esta sería la B. Entonces, si se dan cuenta, existe como cierta confusión en qué fila estoy trabajando. Para evitar eso, vamos a tratar de pulir un poquito más la fórmula que viene ahí. Para esto, entonces sería prudente poner otro índice que indique esto. Para cada ejemplo tendríamos, en el caso anterior, que es el primer triángulo, chiquitito, A1 menos A2 igual a B1. Entonces, ¿qué ponemos? A11 menos A12 menos 2,1, donde el primer índice que tenemos acá indica la fila. Entonces, fila 1, fila 1, fila 2, que es cierto, ¿no? Tenemos fila 1 y fila 2. Entonces, así lo dejamos. Y los demás números que tenemos al lado son los que tenemos, el de las columnas, el 1, 2 y 1. Y para este otro ejemplo que tenemos la fila 2 y la fila 3. Entonces tenemos las A están en la 2, 2, y la 3 y la B está en la 3, que es lo que tenemos acá. Y los números quedan igual, los de las columnas, que sería 3, que es este, 4, que es este, y 3, que es este. Entonces ya refinamos un poquito también la ecuación que viene en la tarea para que también lo podamos generalizar. Al final de cuentas, lo que se quiere es tener todo esto de manera general, que no nos quede volando nada, sino simple y sencillamente poder agarrar una fórmula de recursión y decir, esto corresponde a tal columna y demás. Entonces, ahora, el primer número de la fila indica la fila y el segundo la columna. Entonces, para cualquier triángulo general tendríamos las A's van arriba y las B's van abajo.
Entonces tenemos la fila J, 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 J para las A's, y para las B's sería la J más 1, J más 1, J más 1, J más 1. Y comenzamos en 1, 2, 3, 4 y más 1. Y para las B's igual 1, 2, 3 y menos 1 y. Acuérdense que no van alineados. La A2 no va abajo la B2, sino va menos 1, uno anterior, para que también lo consideren. Y eso sale, de hecho, en esta fórmula que voy a explicar ahorita. Para esto, ¿qué necesitamos? Agarrar la fórmula general. ¿Y cuál es la más general? Este triangulito azul. Está en blanco, se podría decir. Entonces, tenemos que las J indican las filas y las I indican la columna. Entonces, para el triángulo azul se tiene esta propiedad que tenemos aquí abajo. Vamos a picarlo con una flechita porque si no puede haber confusión. Esta es de este. ¿Sí? Es una para la otra y al revés. ¿Qué tenemos? AJ, I, que es esto que está acá, menos AJI más 1, que es este, igual a BJ más 1, I. Entonces, se obtiene esta fórmula general al final de cuentas, porque recordamos que estamos en una fila J para las A's y las B's van a estar en la que sigue, que ¿cómo sería la que sigue? Pues con un más 1. Y para las columnas sería el I menos el que le sigue, entonces por eso se le agrega el más 1. Y en las B's obtenemos el que corresponde al que se le resta, entonces sería I. Entonces ya con eso tenemos esto. Por lo que esta es la fórmula del recuadro azul, es la propiedad que debemos tener o encontrar. Esto es lo que nos pide la tarea que tengamos. Entonces, eso está perfecto. Aquí si les surge alguna duda cuando vean el video, me lo preguntan para que lo aclaremos bien. Pero todo está explicado de alguna manera completa también el problema, tratando de evitar saltar pasos. Ahora, ¿qué se nos pide? Encontrar esta serie. En esta serie. O sea, que la A1 corresponde a la suma de k igual a 1 hasta infinito. La A1, el problema lo trata como que si fuera la primera entrada de las A's. Esto puede ser con respecto al triángulo general, vámonos a la primera. Por ejemplo, en el caso de la primera y segunda fila, el problema llama A1 a este. Pero si ahora consideramos la segunda y la tercera fila, A1 sería este. Si consideramos la 3 y la 4, A1 sería este. Si se dan cuenta, ahí existe esa confusión que yo les comentaba. ¿Quién es A1? O sea, ¿por qué A1 es eh, tan dado al aire? Sino tenemos que especificar un poco más. Vámonos a la lámina que nos pone. Entonces tenemos esta ecuación que tenemos que encontrar y nos indica que son las sumas de todas las veces. O sea que este 1 sobre 1 o 1 es igual a la suma de todos estos números que tenemos acá, la infinidad. Este 1/2 es la suma de todos los números que tenemos en la fila 3. Este 1/3 es la suma que tenemos en la fila 4. Y así sucesivamente. A eso se refiere a eso se refiere esta formulita que tenemos acá. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es generalizarla a lo que queremos, a lo que necesitamos. Como cambiamos un poquito la fórmula que tenemos de las B's y las A's para no tener esta confusión de las filas, nada más es agregarle las J's. Entonces, acuérdense, las A's van a estar en una fila J y las B's van a estar en la siguiente fila, que sería el J más 1. Entonces, se reescribe de esta manera. A es igual, AJ,1 es igual a la suma de K igual a 1 hasta infinito de la BJ más 1, K. O sea, solo afecta a toda la fila que tenemos. Y esto lo hicimos porque solo hace referencia a la primera columna. Entonces, bueno, no hace referencia a la primera columna, pero se presta muchas confusiones. Entonces, vamos a retomar lo que teníamos anteriormente, que es esto que está acá. Y lo vamos a poner un poquito más explícito. Y vamos a ir encerrando todos los triángulos. O sea, tenemos el AJ1, AJ2, AJ3, sucesivamente AJI, AJI más 1.
Luego tenemos la parte de abajo que sería bj más 1, 1, bj más 1, 2, bj más 1, 3, bj más 1, 4, hasta bj más 1. Este lo pongo aquí separado porque es como la parte general donde tuvimos la regla de recursión anterior. Para identificarlos, los vamos a llamar triángulo 1 al primero, triángulo 2 al segundo, triángulo 3 al tercero, triángulo cuarto a este, y triángulo iésimo a este, que es el que está reflejado con respecto a la B. Entonces, donde TI representa el iésimo triángulo. ¿Qué tenemos entonces con estas cositas? Entonces, para cada triángulo se tiene una regla de recursión. Para el triángulo 1 tendremos que BJ más 1, 1 es igual a AJ1 menos AJ2, que es la fórmula de recursión que teníamos aplicado al inicio, o sea, es esta formulita. Nada más cambiamos las i's para el primer triángulo, que sería 1, 2, 1. Y cambié, la B ahora la puse acá y las A de este lado. No hice gran cosa, que es esto. Para el triángulo 2, lo mismo, pero ahora sería 2, 2, 3. Entonces, BJ más 1 igual a AJ2 menos AJ3. El T3 sería BJ más 1, 3 igual a AJ3 menos AJ4. Y así me voy con cada uno de los triángulos. ¿Qué hago ahora? Sencillo, como yo quiero encontrar la primera, que sería esta, que de hecho es lo que viene aquí en la fórmula, AJ1, despejo las AJ al final de cuentas. Aquí será la quiero decir con eso. Esta es la que quiero y esta es la que resta. Entonces, despejo esta y queda 1, 1 más AJ2. AJ2, 2 igual a BJ más 1, 2. Y así me voy con cada uno de los triángulos. Y aquí tenemos una pequeña notita que esto es importante para resolver el problema. Vemos que para poner a AJ1 en función de las BJ, solo se sustituye la AJI del siguiente triángulo. ¿A qué me refiero con esto? Como yo quiero esta en función de puras Bs, tengo que encontrar cuánto vale AJ2. ¿Y cuánto vale AJ2? Pues está exactamente abajo. Quito esta y lo sustituyo aquí arriba. Entonces sería BJ más 1, 1 más BJ más 1, 2 más AJ3. AJ3, ¿dónde está? Exactamente abajo del J2. Y tenemos ahora el J más 1, 3 y J4. El J4 está aquí y aquí y aquí. Si se dan cuenta, está exactamente abajo la A que necesitamos. Entonces, este procedimiento lo vamos a hacer infinidad de veces. Por lo que queda de esta manera. J1 es igual a BJ más 1, 1 más AJ2 igual a BJ más 1, 1 más BJ más 1, 2 más AJ3 más BJ más 1, 1 más BJ más 1, 2 más BJ más 1, 3 más AJ4. Siguiendo hasta el infinito, pues nos quedan todas las J más 1 con 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos hasta el infinito. Esto como se representa en sumatoria, pues es igual a AJ más AJ1 igual a la suma de K igual a 1 hasta infinito de BJ1K. Siendo esta la fórmula en contra, al final de cuentas la argumentación que tuvimos de manera lógica y concatenada es correcta, entonces palomita ahí. Pero ¿qué podemos hacer? Aquí esto ya es un plus, esto que está aquí abajo. En el desarrollo hecho, vemos que podemos tomar al final de cuentas cualquier AJI. ¿A qué me refiero? Yo aquí en el triángulo iésimo, que me marque, ajá, ya lo marcó. En el triángulo iésimo, que es este, yo puedo seguir aquí, ¿no? TI más 1, TI más 2, TI más 3, cada uno, ¿no? Y tendría al final de cuentas aquí I más 1. Entonces tendría BJ más 1 I, AJ más AJ I más 1. Abajo estaría el AJI más 1 igual a BJ más I más 1 más AJ I más 2. Entonces yo puedo empezar desde acá. Si se dan cuenta, si yo quiero conocer el AJ iésimo parte del triángulo, puedo comenzar de aquí a cortar ignorando todo lo de arriba. Esto lo ignoro y empiezo a contar desde aquí. Y me quedaría exactamente la misma fórmula. Y lo único que tengo que hacer es quitar este 1 que tengo acá y este 1 que tengo acá y
si los pongo ahí, entonces el elemento AJI es igual a K comenzando en I hasta infinito de BJ más 1, K. ¿Y esto qué es? Esto es más bonito al final de cuentas, es más interesante el resultado. Porque aquí nos estamos limitando a este, es la suma de estos. Este es la suma de estos. Este es la suma de estos. ¿Y qué puedo hacer al final de cuentas? Si se dan cuenta, por ejemplo, en un tercio sería un cuarto más un veinteavo más un sexto. Lo que me dice mi fórmula es que yo puedo tomar este un tercio que está acá y sumar a partir de aquí todos los elementos. Un octavo, un veinteavo, un treintavo. Entonces, esta suma sustituye a esta otra suma. O sea, podemos encontrar variantes en las sumas de manera diferente. Igual, por ejemplo, yo quiero encontrar cuánto vale un doceavo. En vez de irme en la serie armónica hasta un doceavo, pues lo puedo agarrar desde acá. Un doceavo es igual a un treintavo más un sesentavo y así me voy hasta el infinito. Entonces ya generalizo en más de una fórmula la fórmula de recursión que se nos pide en la tarea. Esto nada más es un comentario. Ya veremos ahí, platicaré con César si esto lo ponen o no lo ponen en el examen. O sea, igual es como yo que sé, unas décimas extras, generalizar aún más. Luego, nos dice que hay que ver qué pasa con la serie del segundo renglón. Como se hace referencia a la serie, no a la a la que se quiere convergencia, tenemos que I vale 1 y J vale 1. La serie es la que corresponde a A11 igual a la suma de K igual a 1 hasta infinito de B2, porque es la segunda fila de K, porque nos dice que es esta serie. ¿Y esta cuál es? Entonces sería A11, vamos hasta el inicio, sería A11, sería 1, es igual a un medio, un sexto, un doceavo, un veinteavo, un treintavo y lo que sigue. Y eso lo copiamos tal cual acá. Aquí está. Uno entre 2, uno entre 6, un doceavo, un veinteavo, un treintavo y bla, 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 ¿no? Entonces, es lo que se tiene. De hecho, esto viene en la tarea. Lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con la serie de Huygens-Leibniz. La serie de Huygens-Leibniz es igual a esta. Eso lo vimos en el inciso A, donde la suma va de k igual a 1 hasta infinito de 2 entre k por k más 1. El 2, como es un numerito que no se ve afectado por la suma, lo podemos sacar, o sea que al final de cuentas va a salir 2 entre una fracción, 2 entre otra fracción, 2 entre otra fracción, y lo podemos factorizar de cada una de las fracciones. Entonces esto se va para afuera y nos queda aquí afuera. Y esto nos da igual a la suma de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k por k más 1. Sabemos que la serie de Huygens-Leibniz es igual a 2. Esto lo hicimos en la clase pasada. Entonces, lo que hacemos, tenemos este 2 que está volando, está multiplicando todo eso, va a pasar a este lado, dividiendo. Entonces, 2 entre 2 me va a dar 1. Entonces, nos queda que la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 entre k por k más 1 es igual a 1. Entonces, la serie, vamos a ver si corresponde a lo mismo. Copiamos esta serie que tenemos acá arriba y vamos desarrollando. Si k es igual a 1, tengo 1 por 1 más 1 es 2, sería un medio. 2 por 2 más 1 sería 3, 2 por 3, 6. Vamos con el que sigue, sería 3 por 4, 12, 4 por 5, 20, 5 por 6, 30, y así nos vamos con el 6 por 7, ¿no? Que se diría acá. Y si se dan cuenta, esto corresponde a exactamente esto, y son la segunda fila de termómetros. Y esto converge exactamente a uno también de la serie de Huygens-Leibniz. Entonces, esto es una demostración que esto también se cumple, la ecuación que teníamos anteriormente. Esto, ¿sí? Entonces, tenemos una forma escrita por lo menos para el primer renglón. De hecho, con esto podemos hacer los demás renglones. Si yo quisiera encontrar la fila, el elemento de la fila 2 que es un medio, y que corresponde a la sumatoria de abajo, como esto tiene que ser igual a un medio, pues divido ambos lados entre 2. Entonces, esto es entre 2 y esto entre 2. Entonces, el primero sería
1 por 1 más 1 que sería 2, por el 2 que tenemos sería un cuarto. Y eso lo vemos reflejado en la primerita. No, a ver. Interesante. Eso hay que revisarlo seriamente, porque está sobrando ahí algo. Ah, sí, déjenme, eso sí lo voy a revisar con calmita, porque sí les podría salir, les debería de salir este, lo que les comento. O sea, si aquí tengo un medio, si esto lo divido entre un medio, sería un cuarto, un doceavo, pero bueno, aquí, de hecho ya sé por qué está saliendo tan diferente. Recuerden que yo puedo construir cualquier cantidad con otra fila. Por ejemplo, aquí en un medio, yo estoy construyendo con un tercio, un doceavo, un treintavo o un sesentavo. Entonces, este un medio lo puedo construir con un sexto, un doceavo, un veinteavo, un treintavo. Entonces, estoy encontrando otra serie completamente diferente a estas que están acá. O sea, si se dan cuenta, pues existen más de una serie para encontrar eh, los valores de la serie armónica, que sería tomar el Leibniz y empezar a dividir entre la cantidad que queremos. Si queremos la de un tercio, pues sería dividir entre 3. Si queremos la de un cuarto, entre 4 y así. Pero obviamente no va a corresponder a la del triángulo de Leibniz, es otra serie completamente diferente. Entonces, cada una de las series nos va dando cosas distintas. Y en esencia eso sería lo que corresponde al problema 2. Este video quedó un poco cortito porque también no hay dudas, no hay nada, no me pueden preguntar. Pero recuerden, pueden ponérmelos en los comentarios o en la clase, comentarme si tienen alguna duda con respecto a esto. Y también una disculpa por subir un poco tarde. Trataré también de ir ya un poco más rápido con esto y también ir resolviendo dudas para el examen. Entonces, eh, cualquier cosa me comentan, ¿sí? Me mandan un correo o algo así también para ir avanzando un poco más rápido. Esa es la clase que les debía, entonces voy a tratar de avanzar con los problemas que ya pueden hacer para que también los tengan. Y vamos a ponernos de acuerdo también el formato de cómo las estoy dando, porque siento que a veces escribir es un poco tardado. Vale, entonces, entonces cualquier duda que tengan, me escriben y acordamos es lo que sigue. Sin más, pues ahorita les demos este video y mañana nos vemos.